ducha que te das en la mañana o en la noche, el agüita caliente, eso es gracias a la ciencia. La vacuna, que nos ha permitido salir de esta pandemia y que no ocurra lo que ocurrió en el siglo XIV, que fue la peste negra, que mató al 75% de la población de Europa y de Asia. Y tampoco estarían los productos que nosotros comemos congelados, deshidratados, etc. Entonces, está en las comunicaciones, está en la vida diaria. O sea, la ciencia está en todo. Y más en las comunicaciones, ¿cómo ha intervenido tanto la ciencia en el mundo? Les quiero mostrar lo siguiente. ¿Qué creen que son esos cables que están ahí? Ese montón de cables que ven, que están aquí, La vemos en fibra, Sudamérica. ¿Qué son esas líneas? Si nosotros fibra, estamos, ¿perdón? fibra óptica, el mundo interconectado que se llama. Muy bien, porque si nosotros estamos en este minuto conversando desde distintas partes, es gracias a que el mundo está totalmente cableado. Esto no es una ilusión, ni es poesía, y los cables son estos que ven ustedes aquí, ¿ya? Y los cables van por los océanos, aquí por el Océano Pacífico, por el Atlántico, y cablean todo el mundo. Por lo tanto, el mundo sin la ciencia y la tecnología no sería lo que es ahora. Esto es solo para comenzar a hablar de ciencia, la importancia que tiene la ciencia. De hecho, hay una prueba que se llama la prueba TIMSS. No sé si alguno de ustedes la conoce. ¿Ha escuchado hablar de la prueba TIMSS? Futuros profesores o los mismos profesores. ¿Qué es la prueba TIMSS? Si los profesores me ayudan. Es una prueba estandarizada que se hace a los estudiantes principalmente de colegio, Sí. como creo de ciencias, matemáticas, lenguaje parece, pero como a nivel internacional, si no me equivoco, no a nivel de Per- Chile, o sea, la aplica a Chile, pero a varios países más, de la OCDE creo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? La misma niña. La Estefanía. misma, mire. La Sí. prueba TIMSS justamente La se niña se aplica. llama Estefanía Riquelme. Estefanía Riquelme. Voy a anotar el nombre de Estefanía aquí. Bueno, la idea es que participemos todos y si quieren hacer alguna pregunta. La prueba TIMSS, que la hacen los países de la OCDE, de la OCDE, en la que nosotros estamos ahora, hace pruebas en matemáticas, en lenguaje y en ciencias naturales, y a los chicos de 15 años, ¿ya? ¿Y qué dice? La prueba TIMSS dice que en este siglo una comprensión de las ciencias naturales es imprescindible. ¿Por qué creen que es imprescindible saber ciencias naturales? ¿O no importa saber ciencia? Por el cuidado del Para medio ambiente. observarlo. ¿Sí? Ustedes me van indicando quién levanta la mano Dale, primero. Dime. Vero, di nomás tú. Te escuchamos, Verónica. Ya, yo decía que la ciencia sirve para observar los fenómenos que ocurren a diario también puede ser. Muy bien. ¿Y para qué otra cosa más? Si yo me levanto en la mañana y digo, hoy día me voy a duchar con el agua a 60 grados Celsius, ¿es conveniente eso o mejor la pongo a 30? No, a 100 grados mejor. No, a 100 grados. Oiga, ¿va a velar un chancho, profesora Sonia? Ah, entonces, o sea, me sirve para Es para saber. alfabetizar en la ciencia. Ah, Para alfabetizar. ya, hoy día voy a ir con gorro de polar a la universidad hoy día, hoy voy a ir con gorro de polar y voy a ir con parca a la universidad. Eso me protege del sol, o mejor que vaya con ropa liviana.
¿Qué creen ustedes? ¿O me voy a tomar... Profe, Quería decir, principalmente como que las ciencias nos permiten tomar decisiones basadas en evidencias y la ciencia principalmente. Mira, me leíste el pensamiento. ¿Por qué es imprescindible la ciencia? Porque nos permite tomar decisiones informadas. Ya nos permite saber, como dice el profesor Mario, que a 100 grados no puedo ducharme porque me voy a cocer. Y esto los niños tienen que empezar a saberlo desde el principio. Tomar decisiones significa informarse de lo que está pasando en el mundo. Y para tomar decisiones tenemos la siguiente escalerita. Los rumores que empiezan las noticias que empiezan a correr, la información, después un análisis que hago yo, y de ahí obtengo el conocimiento, y ahí después uso mi criterio y tomo decisiones, las decisiones informadas. Entonces la ciencia te indica frente a cualquier problema, cualquier decisión que tengas que tomar, cuál es el camino que tienes que seguir para tomar buenas decisiones, ¿ya? Hasta ahora no hay nada de aprenderse de memoria. Por otra parte, la OCDE, que ya lo nombró Estefanía, en el año 2013 dice que es necesaria la alfabetización de todos los niños y niñas. ¿Por qué? Por dos principios básicos. Porque tienen que conocer las ideas centrales de la ciencia, del pensamiento científico y tecnológico, para saber qué le hace bien y qué no le hace bien. Y otra cosa que dice es que tiene que conocer cómo la ciencia avanza y retrocede, tiene aciertos y después tiene desaciertos. O sea, le hace bien a la humanidad y a veces no le hace muy bien. Entonces, frente a todo lo que está ocurriendo ahora en el ámbito de la ciencia que está cambiando el mundo, de hecho las telecomunicaciones están cambiando el mundo, tenemos que tomar la decisión los profesores de qué enseñar y cómo vamos a enseñarlo. Qué enseñar en ciencia y cómo. El cómo tiene que ver con la didáctica y el qué tiene que ver con la disciplina. ¿Ya? En esta mención en la que algunos van a entrar, ¿de qué temas grandes tratamos? Son los tres temas generales. Primero, tratamos de informarlos a ustedes respecto de los contenidos asociados a la salud de las personas y al bienestar. Y eso implica que nosotros pasamos fisiología, o sea, hablamos de el sistema, el cuerpo humano, de los sistemas circulatorios, del sistema respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera, pero no solo del ser humano, sino que hablamos desde los primeros seres que habitan la Tierra hasta los seres que ya están por extinguirse y bueno, hablamos de eso, hablamos también de la energía, las telecomunicaciones, la ducha que me doy en la mañana, el teléfono que enciendo, esto tiene que ver con la energía. Y ahora, un tema que es muy importante que tiene que ver con la sobrevivencia de la especie, no creo que haya otro tema más importante en el mundo que sobrevivir como especie, es cómo podemos cuidar el medio ambiente que se está deteriorando. Esos son los grandes temas que tratamos en ciencia. ¿A alguien le interesa saber algo más sobre lo que en ciencia estamos tratando en la mención? Tratamos también la didáctica, fisiología vegetal, el mundo se viene verde, tiene que ser verde. Estamos conociendo que las plantas sienten, tienen más sentido que los seres humanos, etc. Bueno, y también tenemos que tener un conocimiento de la ciencia, pero estos son de dos tipos. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia y cuál es la investigación científica? Entonces, cuando nosotros, como profesores de ciencia, pensamos en la naturaleza o pensamos en la investigación, la pregunta es, ¿qué deberíamos enseñar? El paradigma que deberíamos ir rompiendo ya es que la ciencia es
provisional, o sea, las verdades son ahora, mañana pueden cambiar. Primero el mundo se enseñaba como geocéntrico, después fue heliocéntrico. En el paradigma en el que estamos ahora es en que el átomo existe. Entonces la ciencia es provisional. Posee una base empírica, o sea, es experimental. También es subjetiva, depende del observador. Es producto de la imaginación y de la creatividad de las personas, ¿ya? Y la ciencia la hacen seres humanos que son apasionados por un tema. Entonces, actualmente la ciencia va más allá de desarrollar la habilidad de observar, clasificar y deducir, y lo que tratamos de hacer en el área de ciencias naturales es desarrollar el pensamiento, el razonamiento científico, el pensamiento crítico con los planes y programas, cómo enseñamos, para qué enseñamos, y una de las cosas más importantes, enseñamos a los niños la capacidad de plantearse preguntas investigables. Y para eso le enseñamos a los profesores. Y para todo ello nosotros usamos la didáctica, ¿ya? Que la didáctica nos dice cuándo y cómo utilizar ciertas estrategias para, a través de los problemas, enseñar ciertos contenidos. Y en esta mención nos basamos mucho en las preguntas. Por ejemplo, no sé si alguien conoce el Quillay. ¿Ninguno conoce el Quillay o alguien conoce de ustedes el Quillay? ¿No? Es que ya creo que es la planta que uno cuando pasa por ahí le da como alergia, ¿no? Es el litre. Ah, el litre, me Y equivoqué. que tienes que Disculpa. saludarlo para que no te dé alergia. Tienes que decirle buenos días, señor litre. Y a veces educadamente y a veces no tanto. El Quillay, el Quillay es un árbol que va desde la cuarta hasta la séptima región. O sea, ustedes en Curicó, en las calles de Curicó están llenas de Quillay, excepto los plátanos orientales que causan tantas alergias. Y el Quillay es un árbol que es de Chile, de Sudamérica, pero específicamente hay una especie que es de Chile. El nombre científico es Quillaja saponaria, y por qué de ahí se saca el jabón, ¿ya? El jabón que no es el detergente químico que afecta el medio ambiente. Y nos planteamos las siguientes preguntas a propósito del Quillay. ¿Cómo se sabe y qué significa que sea endémico de Chile? Y no nos aprendemos que el Quillay se llama Quillaja saponaria y no, sino por qué es endémico, qué beneficios tiene, qué productos de su madera son utilizados por los seres humanos. ¿Qué otras cosas hacemos en ciencia? Por ejemplo, en el tema de la química y la física, hacemos preguntas como la siguiente: ¿qué tipo de elementos puede usar para construir un refugio sin que use mucha calefacción y conserve el calor? Entonces, los alumnos en ciencia hacen proyectos, trabajan y buscan información, etc. Por ejemplo, cuando trabajamos en el laboratorio les preguntamos, oye, ¿qué sucedería? ¿Qué va a suceder cuando se derrita el hielo? Y yo le pregunto, profesores, ¿qué va a suceder cuando el hielo se derrita en este vaso? ¿Qué va a suceder con el nivel del agua? ¿Qué creen? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Va a subir? Entonces, ¿Aumenta el volumen? claro, puede ser. Nosotros les decimos a los alumnos, anoten su respuesta, compartan las ideas y después investiguen, háganlo y expliquen por qué podría ser eso. Entonces, en suma, lo que nosotros en ciencia tratamos es de desarrollar un pensamiento lógico, que se razonen las cosas, vamos más allá de los planes y programas y les damos un sentido. Eso es lo que hacemos en el área de ciencias. ¿Alguna pregunta antes de darle las gracias por haberme permitido esta pequeña presentación?
¿Preguntas? Profesor, me ¿Sí? gustó ese último ejemplo que utilizó del vaso con el hielo, ¿Te porque gustó? sí uno lo puede contextualizar con lo que ocurre en la actualidad, con el aumento del nivel del mar y cómo a lo mejor las ciudades tienen que cambiar su forma de vivir, cómo la gente cambia en relación a eso. Por supuesto, es así. Entonces, ocupamos en el laboratorio, y Mario lo sabe porque él también tiene un pie en ciencias naturales, eh, aunque ustedes no lo crean, la ciencia te ayuda a solucionar problemas, te ayuda a tomar buenas decisiones, te informa. Y bueno, te tiene que gustar porque no es muy simple. Yo no digo que es sencilla, no digo que ninguna de las menciones son sencillas, en que se les pide mucho al estudiante porque ustedes son la base de lo que van a hacer los niños. Y las bases siempre tienen que ser muy sólidas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasamos? Hablamos, dije que teníamos fisiología, animal, vegetal, didáctica, teníamos física, tenemos química, tenemos educación ambiental, ecología, genética, evolución ya no lo pasamos, pero sí hacemos bastantes cosas. Bueno, ¿Algún? Sonia, sí, yo simplemente agradecer tu presentación, Sonia. La primera parte me encantó. La primera parte me encantó porque eso es la ciencia. La ciencia está presente como tú lo quisiste graficar en todo. Y eso en educación es importantísimo que se haga, ¿no? Y por eso se requieren y se necesitan profesores, ojalá con mención en ciencia, de modo de que puedan despertar esta chispa de interés y de necesidad de aprender la ciencia, porque ciencia es todo, todo nuestra vida, no hay nada que no tenga ciencia, como tú bien lo dices, y lo presentaste muy bien, muy entretenida Sí, esa parte, Sonia. y déjame decir, gracias Mario por tu observación, y déjame decir lo último para ustedes, jóvenes. En ciencia, cuando enseñamos ciencia, cuando aprendemos, no importa el resultado, lo que importa es el proceso. No hay experimentos buenos y experimentos malos. El experimento se hace y sale algo. Y nosotros tratamos de entender por qué salió lo que salió. Lo repetimos una vez, lo hacemos de nuevo, pero nos preocupamos del proceso, de que el proceso sea, que lo razonen, y no hay, y si se equivocan, qué bueno, porque del error se aprende. ¿Ya? Bueno, no solo en ciencia, me imagino que en todas la oportunidad nos las da equivocarnos y que saber en qué nos equivocamos. Así es, Eso es. muchas cosas de ciencia son gracias a lo fortuito o a los errores. Piensa tú en la penicilina, por ejemplo, que fue una cuestión descubierta por una situación así. Bueno, chiquillos, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta para la profesora Sonia, para aquellos que tengan algún tipo de dudas todavía. ¿O alguien tiene algún interés en ciencia? Yo Sí, tengo una duda respecto a ciencias. Cristian. Sí, respecto un poco a las políticas públicas. Las políticas públicas un poco ahora, en este momento, en sentido de deberes y derechos, hay, si no me equivoco, hay un derecho que dice que, que nosotros como seres humanos estamos en un derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Ahora, la ciencia en la mención nos enseña en la mención de cómo podemos ayudar a cambiar estas políticas públicas respecto a esto. Por supuesto que enseña, porque nosotros estamos formando los futuros gobernadores, el futuro presidente, los ingenieros, los que toman las decisiones. Sin ir más allá, en la franja política en la que han hablado todos los futuros presidenciables, hablan de cambios, de ayudar al medio ambiente y que Chile salga de la crisis en que está. Acuérdense que de las 10 riesgos más grandes, Chile tiene los 7, es uno de los países que va a la debacle. No sé, en 10 años más ya la zona centro se seca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen idea de ciencia. Hay un político que dice que hay que desalinizar el agua para que tengan en el norte agua, y eso es un error.
porque desalinizar el agua implica que la sal vuelva al agua y va a aumentar la concentración de solutos en el agua. Entonces, lo que hace falta es gente que sepa ciencia, sobre todo la gente que interviene en las políticas públicas. Y sí se habla mucho de eso, sobre todo en educación ambiental, los ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030 del nuevo milenio, es casi pura ciencia. Sí, hablamos mucho de eso. Muy bien, Sonia, una interesante mención. Entonces los espera y las espera a todos quienes quieran postular a ella. Le agradecemos a los que ya enviaron su preferencia, pero sabemos que pueden haber alguna modificación, así que esperen y estén atentos al correo que enviará Ida para ratificar su elección. Gracias, Sonia, te pasaste muy bonita tu presentación, ¿ya? Bien, Gracias, chicos. Le damos el paso ahora a Enrique con el profesor Jorge, por favor. Hola a todos y a todas. Vamos con Jorge a presentarles nuestra mención. La mención más joven acá en la carrera, de que se creó esta carrera. Y en alguna medida estamos en el desafío de que entender que cada uno de ustedes eligió ser una profesión muy noble, ser profesor o profesora de educación general básica. Van a enseñar a niños y niñas de primero a octavo básico y les van a enseñar en las 4 áreas. Evidentemente ahora toman una mención, una decisión, y esa decisión tiene que ver con preferencias, con intereses. Y nosotros en el área de historia, nosotros somos seres humanos, y los seres humanos se mueven en dimensiones del tiempo y del espacio. Participamos, vivimos en sociedad y tomamos decisiones y actuamos. Por lo tanto, esta mención tiene un componente eminentemente social. Se desarrolla el pensamiento crítico y la participación para la toma de decisiones. Jorge, no sé si quieres tú también agregar acá en la obertura de nuestra mención algunos elementos iniciales. No, por ahora no, sigamos nomás, Enrique. Ya. Nosotros en nuestra carrera y nuestra mención está en sintonía con el modelo formativo de la universidad, que fíjense bien, y está declarado así, formar profesionales. Ustedes van a ser profesionales de la educación, como lo es en la sociedad un médico, un ingeniero, un abogado, un dentista y muchos otros profesionales. Pero hay un sello que la UCM quiere dar a sus profesionales, que es una visión crítica, constructiva y comprometida con la sociedad. En este aspecto, el área de ciencias sociales, en la mención, entrega elementos para que ustedes construyan su propia versión, su propia visión de la sociedad, al enfrentar, por ejemplo, los temas de participación ciudadana, a elegir representantes, también los temas que nos afectan como sociedad y como planeta, el calentamiento global, porque eso pasa por decisiones y acciones de personas. En tercer lugar, también una visión constructiva y comprometida y participativa. Por eso, nosotros como equipo, que vamos a presentarlo al final, estamos preocupados de que en la mención ustedes desarrollen aprendizajes de calidad. ¿Para qué? ¿Y cómo, digamos? ¿Cómo desarrollamos aprendizaje de calidad? Con los conocimientos de las disciplinas de nuestra área, en historia, geografía, formación ciudadana, pero también esas competencias pedagógicas. ¿Cómo enseñamos a un niño en cuarto básico? No es lo mismo que a un niño en octavo. ¿Con qué estrategias didácticas? ¿Qué actividades son pertinentes? Y sobre todo, que ustedes van a trabajar en comunidades educativas, de educación básica, en escuelas rurales y urbanas. Por lo tanto, en el área intencionamos mucho el aprendizaje situado, el aprendizaje pertinente, el aprendizaje útil. Y específicamente, la mención de ciencias sociales pretende desarrollar en ustedes habilidades o competencias para que ustedes realmente, en sus estudiantes de educación básica, logren que ellos aprendan estas habilidades, aplicadas a contenidos de historia, geografía y también formación ciudadana, que no es lo mismo que educación cívica en la visión que tenían nuestros padres y abuelos. La formación ciudadana es un concepto mucho más integral, polisémico, con diferentes, digamos, perspectivas.
Ahora, con Jorge, Alejandro, Ítalo y la profesora Amba y el profesor Ronald, que también forman parte de nuestra área, siempre tratamos de orientar la comprensión de los procesos sociales, económicos y políticos en dos dimensiones: la dimensión del tiempo histórico y del espacio geográfico. Tratamos de, en los trabajos, en los análisis, en las clases sobre todo, analizar procesos políticos, económicos, sociales y culturales de una mirada, yo diría, crítica, pero también para fomentar una ciudadanía democrática. Es decir, las ciencias sociales, la historia y la geografía nos permiten conocer la sociedad, analizarla, tomar decisiones para actuar. Y si vamos a enseñar a niños de educación básica, tenemos una responsabilidad ética, mostrarles diferentes perspectivas de la historia, de la economía, del medio ambiente. Nosotros en historia utilizamos mucho el lenguaje escrito, también el lenguaje gráfico, también los datos estadísticos, también los recursos, el video, el cómics, y siempre pensando en nuestros destinatarios, que son niños y niñas de educación básica. Es decir, nuestro aterrizaje siempre va a haber una transposición didáctica pensando en los niños y niñas que están frente a nosotros. Conversaba hace días atrás con profesoras que egresaron el año pasado. Una está trabajando, hay 3 que están trabajando en escuelas rurales, hay 4 que están en escuelas urbanas, y lo que más ellas rescatan en el proceso formativo es el enseñar para desarrollar un aprendizaje situado, un aprendizaje comprensivo, y que también que los niños y niñas son sujetos de derechos, que toman decisiones y actúan. Aquí está resumido, en alguna medida, la formación profesional y disciplinaria de nuestra área. Tenemos asignaturas de historia antigua, de historia de Chile, también historia de América, geografía. Tenemos asignaturas de formación ciudadana y de ciencias sociales en general. Cuando uno resume el proceso formativo de la mención, tenemos que entender que todas las asignaturas de la mención se hacen en codocencia. Siempre hay 2 académicos en cada actividad curricular. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de conocer diferentes perspectivas teóricas, perspectivas incluso epistemológicas y metodológicas para aproximarse a los conocimientos. Y la ventaja que también tiene la mención, que los 4 profesores hemos trabajado en colegios, en educación básica y en educación media. Y los 2 profesores part-time que colaboran con nosotros también. Por lo tanto, en este sentido hay un valor agregado. Lo otro que es relevante, nosotros trabajamos muy en sintonía, yo les decía, con el lenguaje. Para nosotros el lenguaje, la matemática y la ciencia son áreas que tributan a las ciencias sociales, a la geografía y a la historia. En ese aspecto creemos en la colaboración. Nosotros no competimos con los conocimientos, con las otras menciones, colaboramos. Usamos herramientas de las otras menciones. Acá está el resumen visual de nuestra mención. Ustedes ven en historia, están los ramos en el 4º año de enseñanza y aprendizaje de la historia occidental, historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. El profesor Alejandro Villalobos, eres doctor en historia antigua, y la otra parte del curso en Talca la hace el profesor Ítalo, y acá en Curicó, historia moderna y contemporánea, la hago yo. En el caso de enseñanza y aprendizaje de la historia de Chile en el mundo colonial, también lo hacemos en codocencia, el profesor Jorge Molina y yo en Curicó, el profesor Jorge, si no me equivoco, o Ítalo, con el profesor Alejandro en Talca. Y también tenemos un curso de enseñanza y aprendizaje de la historia de Chile del siglo XIX y XX, los temas de historia reciente, los temas históricos relevantes. Si ustedes se dan cuenta, este primer bloque de cursos, de actividades curriculares, que son 3, todos son trabajados en codocencia para tener esta mirada de multiperspectiva. En el caso de la geografía, hay una asignatura clave en 4º año, que es la enseñanza y aprendizaje de la geografía y los riesgos naturales. Sabemos que nuestro país y el mundo sufren por terremotos, erupciones volcánicas, aluviones. Esto hay que enseñarlo en educación básica, conocer digamos, las causas científicas, las consecuencias, pero también la acción humana. Sabemos que estamos viviendo un problema de calentamiento global que afecta a toda la humanidad y de crisis hídrica, en particular también en Chile.
Esto pasa por procesos, decisiones económicas, políticas y sociales de personas y empresas. No es que todo sea debido al ambiente o a los cambios climáticos, no son, digamos, por generación espontánea. Y en la última parte tenemos, si ustedes observan bien ahí, hay el bloque de Ciencia Social y Formación Ciudadana. Tenemos en cuarto año enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la historia, la economía. Ese es el curso que tiene que ver con esta área. El curso del PBC 429, que es muy relevante desde 2016, por la Ley de Formación Ciudadana, que todos los colegios en Chile deben tener su plan de formación ciudadana. Por lo tanto, es una oportunidad este curso adquirir ciertas herramientas teóricas y metodológicas para cuando ustedes vayan a un colegio y les pidan colaborar con el plan de formación ciudadana, tengan aquellos elementos teóricos y metodológicos. Y también un curso relevante es el curso de enseñanza y aprendizaje de la realidad económica en el mundo global, que está dada en quinto año. Jorge, por favor, si tú aquí agrega lo que haya omitido o haya cometido algún tipo de omisión o error. No, comentar que con estos cursos que están insertos en el itinerario formativo, logramos nosotros abarcar todas las grandes problemáticas que están en la enseñanza básica, en las bases curriculares. Por lo tanto, ustedes pueden notar que hay abordajes de economía, y ahí está el curso del 523, enseñanza y aprendizaje de la realidad económica en el mundo global. Hay formación ciudadana, hay ciencias sociales, hay historia y hay geografía. Hay historia de Chile, hay historia de América y hay historia del mundo occidental. Por lo tanto, es un número interesante de cursos que permiten nutrir sólidamente a los futuros y las futuras docentes. Un ejemplo solo que a lo mejor alguna vez lo hemos usado en alguna clase, pero también lo profundizamos en las asignaturas de nuestra área, sobre todo en lo referido a formación ciudadana, en lo referido a enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Es un ejemplo, la multiperspectiva para analizar el mundo global y también Chile. ¿Cómo trabajamos nosotros, intencionamos con Jorge, con Ítalo Alejandro, el pensamiento crítico? Aquí tenemos una viñeta donde trabajamos temas como la democracia, trabajamos temas como la participación, trabajamos también aquellos temas omitidos, invisibilizados en el currículum. En este caso, aquí faltan representantes del mundo, de la India, de China, de Latinoamérica, pero también analizamos que los estudiantes analicen los contextos sociales, políticos, culturales que son diversos en el planeta Tierra, pero también la diversidad territorial y cultural de nuestro país. Por lo tanto, acá hay oportunidades también de usar otros recursos para enseñar el video, el cómics, los debates, sobre todo los debates en formación ciudadana son clave, debates con fundamento, porque las personas en la vida diaria enfrentan problemas sociales. En la vida diaria, una familia, un trabajador, un estudiante, un profesor, enfrenta problemas sociales, problemas de comunicación, de participación, tienen que tomar decisiones, y en ese aspecto la historia, la geografía, las ciencias sociales y la formación ciudadana aportan herramientas para esa toma de decisiones. Y tal como decía la profesora Sonia anteriormente, hablando de los debates presidenciales, de los legisladores, no solo por falta de información científica o matemática, sino que muchas veces porque en su formación inicial, en educación básica y media, incluso universitaria, no trabajaron la formación ciudadana con ella, no trabajaron los debates, no trabajaron la empatía, no trabajaron conceptos claves como el bien común y la justicia social. Por lo tanto, en este sentido, con Jorge, Alejandro, Ítalo, trabajamos el pensamiento crítico en todas las actividades curriculares, el análisis basado en fuentes orales, escritas, fuentes documentales. Y también otro elemento clave para nosotros, los ramos de geografía, es analizar las problemáticas ambientales del mundo actual, que en muchos casos apelan, o más bien emplazan a las personas para que analicen que los problemas ambientales tienen un componente fundamentalmente de conductas humanas a nivel personal, a nivel colectivo, de empresa, la deforestación, el calentamiento global, que hay océanos que están llenos de basura, tiene que ver con conductas humanas y también tiene que ver, ahora está la COP26,
las decisiones políticas de los gobiernos de no bajar los niveles de contaminación, de CO2 y otros indicadores, y eso pasa por decisiones políticas, decisiones económicas, y eso tiene que ver con situaciones sociales. Es decir, puede haber un conocimiento científico muy acabado o un conocimiento de otra área, pero al final la decisión pasa por la toma de decisiones, y eso tiene que ver con situaciones políticas, económicas y también culturales, diría yo. También, otro elemento que con Jorge y también con Ita y Alejandro hemos intencionado, antiguamente en los seminarios de título, pero también ahora en los tesis de licenciatura, analizar los problemas de enseñanza de la historia, la geografía y la formación ciudadana a través de diferentes fuentes: el currículum, los textos escolares, los libros del área, los libros especializados en la disciplina de historia, geografía y formación ciudadana, pero también hemos intencionado los cuatro, desde hace 4 o 5 años, en la utilización de artículos científicos, artículos que sean producto de una investigación para abordar una problemática. Y también los temas de enseñanza del aula. ¿Cómo enseñamos a los niños de educación básica el tiempo histórico? ¿Cómo trabajamos la formación ciudadana? Las múltiples perspectivas de la enseñanza de la historia de Chile. Los invisibles de la historia de Chile, las mujeres, las minorías sexuales, los niños, etc. No sé, Jorge, en esta parte, si quieres, por favor, complementar esto. Sí, y bueno, ustedes saben que estamos en la universidad, y en la universidad una de sus características es la generación de conocimiento. Y en la generación de conocimiento involucramos también a estudiantes. Solo para mencionar, en los últimos años hemos involucrado a estudiantes que han investigado con nosotros y han publicado con nosotros, ¿ya? Incluso antes de egresar ya han tenido artículos publicados. Y eso es algo que nos llena de orgullo como mención, y que también los emplaza a ustedes como estudiantes a sumarse a este tipo de iniciativas para generar conocimiento en este espacio universitario. Muy bien, Muy profesor. relevante lo que ¿Cómo dice estamos Jorge. por ahí, Enrique? Sí, estamos bien? terminando. Ya, Estamos perfecto. terminando. No, chiquillos, decirles que nosotros en el área, Jorge lo ha hecho, también estoy haciéndolo yo, y también en otras áreas lo ha hecho Alejandro y otros profesores, investigar para producir conocimiento nuevo, para aplicarlo a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Nosotros también, solamente decirles que en el 2016 creamos el Seminario de Historia Local, Memoria y Patrimonio. Se han realizado 5 versiones. También hemos invitado a dar charlas a historiadores, a didactas de universidades nacionales y extranjeras. Hemos desarrollado conversatorios acerca de temas de interés. Lo hicimos en el 2011 con el estallido social. Nosotros con Jorge acá en Curicó hicimos conversatorios sobre el tema de la revuelta popular o estallido social. También salida a terreno. Y aquí tenemos algunas evidencias del último seminario de historia local que hicimos este año, el 5º, con apoyo de la escuela, de la facultad y el departamento. Hicimos el 5º seminario. También el año pasado solamente podríamos puesto otras imágenes, pero seleccionamos esta, de formación ciudadana. Invitamos a Carlos Muñoz Labraña de la Universidad de Concepción, experto nacional en formación ciudadana en la escuela, y de Argentina a Miguel Ángel Jara de la Universidad del Comahue. Acá está la formación de los profesores del área. Vamos a partir con Jorge. Él es magíster en Historia por la Universidad de Chile, profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica Raúl Zipa Enríquez, y además, actualmente, desde el año pasado, de este año, él es el coordinador del proyecto FIT de la Universidad en el área de las prácticas. El profesor Ítalo Muñoz Canesa es doctor en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Talca. El profesor Alejandro Villalobos es doctor en Historia de la Antigüedad por la Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en Historia y Mención de Antigüedad Clásica por la Universidad de Concepción. Y es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Biobío. Tenemos 2 profesores part-time de lujo. La profesora Ámbar Catalán, profesora de Historia y Ciencias Sociales por la USACH, magíster en Educación, Mención, Gestión y Currículum por la UCM. Ella nos lleva apoyando por lo menos 6 años, desde el año 2015, por lo menos, en algunos cursos, tutorías de práctica, y eso ha sido su aporte ha sido muy significativo. Y este año el profesor Ronald Riquelme, que es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Biobío, y tiene un magíster muy especial, un magíster en Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Talca. Él también está apoyándonos, en este caso, en las tutorías de práctica de 4º año y Ámbar en 5º año. Y en el caso personal, yo soy doctor en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
profesor de Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación y participo en la universidad en el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, que esperamos, Dios mediante, que en noviembre se entregue un libro a los constituyentes con los temas relevantes de la educación y la justicia social, pensando en la nueva realidad y en el nuevo Chile que todos esperamos tener. Eso es, Mario. Muchas gracias, chiquillos. Perdonen lo apretado y lo apurado que hicimos con Jorge, pero tratamos de hacerlo más breve porque está esperando el área del lenguaje y también el área de matemáticas. Un abrazo. Muchas gracias, Enrique, y también Jorge, ¿ya? Bien, vamos a ver, pasar ahora a Alejandro con Macarena, que a ver si se definen y acatan ahí los minutitos que hayamos dicho. Son todos ustedes, muchachos. No se preocupe, grueso, vamos a tratar de ser lo más. Lo voy a compartir. Ya. Ahora sí. Bien, saludar a todos los estudiantes, ¿cierto? Que como decían al inicio, hace tiempo que no nos vemos. Tuve el gusto de haberles hecho clase en primer año, así que lo bueno es conocerlo y nos vamos a reencontrar con algunos el próximo año. Bueno, presentar, ¿cierto?, los profesores de la mención de lenguaje y comunicación. Partimos, ¿cierto?, con la profesora Jimena Troncoso, que se encuentra con licencia en este momento, la profesora Macarena, quien les habla, y también me gustaría sumar acá al equipo al profesor Boris Van Dorce, que él, si bien es cierto, pertenece a la sede de Talca, pero también es parte de este equipo, así como nosotros también nos corresponde dar clase en la ciudad de Talca. Bueno, acá, ¿cierto?, se ha hablado de la importancia de las menciones. Bueno, sin duda que cada mención tiene su importancia, se destaca y tiene sus cualidades, y al final de cuentas cada uno de ustedes ya ha elegido lo que cree que le va a resultar interesante profundizar y perfeccionar a partir del próximo año. Solamente indicarles, ¿cierto?, que nuestra mención tiene la característica, y rescato lo que dijo Enrique, tiene la característica de que nosotros, a partir desde el primer año, y profundizamos en la mención, siempre vamos a estar relacionados con la enseñanza de la lengua, ¿ya? La enseñanza de la lectura, la enseñanza de la comunicación, de la expresión oral, y esos son temas, de alguna manera, transversales a la formación del profesor. Entonces, yo creo que siempre se lo estamos recalcando en los módulos que ustedes han tenido antes de la mención incluso, tanto Macarena como yo, le hemos ido señalando la importancia que tiene para la formación del profesor expresarse bien, hablar bien, comprender bien, escribir bien. Son habilidades que de alguna manera, ¿cierto?, son claves y trascendentes en la formación de todo profesor. Ya, y siempre va a ser una preocupación permanente en nuestra mención y, bueno, en los distintos módulos que ya se comienzan a visualizar en el área. Así que un poco por ahí destacar la relevancia de nuestra área, como para que de alguna manera, ¿cierto?, ustedes siempre lo tengan presente. Macarena, si quieres, puedes avanzar. Buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes. Recuerdo haberles hecho clase el año pasado en el curso de didáctica de la lectura y escritura. Y con el profesor Alejandro armamos esta presentación pensada más bien en los componentes que tiene la mención, ya específicamente los cursos, ya cuáles son sus áreas, para que ustedes más o menos tengan un panorama general de qué trata la mención de lenguaje y comunicación. ¿Ya? Para dar inicio, ¿cuáles son los ejes de la mención? En este caso estamos pensando que en el centro está el lenguaje y comunicación y siempre tenemos los ejes fundamentales como lectura, escritura y comunicación oral. ¿Cuál es el plus que tiene la mención con este rediseño? Es incorporar la literatura, el teatro y los medios masivos de comunicación, ya que son fundamentales también como subejes, podríamos decir, que también abarcan el plano disciplinario. Vamos a especificar algunas cosas también.
Bueno, los cursos de la mención concretamente, ya a partir del próximo año, ¿cierto? Ustedes van a tener en el 7º semestre literatura infantil y juvenil, seguramente con la profesora Macarena y con la profesora Jimena, y también trabajará, aquí un poco explicar que en la mención nos dividimos un poco las temáticas, como explicaba Macarena. Macarena y Jimena van más por el lado de la literatura, ¿cierto? Y la literatura y la escritura, y Boris y yo nos vamos más por el área de la lingüística. Entonces, ahí textos en contexto seguramente lo van a trabajar conmigo. En el 8º semestre está educación literaria, gramática comunicacional y ortografía, ¿cierto? Y ya en el 9º semestre, escritura creativa, oralidad y medios de comunicación y teatro. Así como también lo planteaba hace poquito Enrique, bueno, a partir, asociado a estos módulos, han salido proyectos, han salido presentaciones, han salido vinculaciones muy interesantes a partir de la mención, y eso también yo quiero destacarlo. Creo que en ese sentido, como equipo, siempre estamos tratando de proponer ideas desde la lógica de la didáctica, proponiendo material que de alguna manera sea útil y aplicable dentro de la sala de clase, y eso se valora mucho, ya se valora mucho dentro de los estudiantes de nuestra mención. Así es que eso no lo quiero dejar de mencionar, que se genera y se produce bastante material y que de alguna manera está siendo utilizado por ustedes mismos a la larga. Así es que eso. Avanza, Maca, por favor. Ya, vamos a clasificar algunos ejes temáticos, ya que tiene cada curso, y así ustedes puedan tener un panorama mucho más general de qué trata cada uno. Ya en el 7º semestre, específicamente, ya el próximo año, tenemos literatura infantil y juvenil, donde sus ejes temáticos están en función, bueno, de los 3 subgéneros, ¿cierto? Que es el narrativo, ¿cierto? El poético y el dramático. Y vamos separando también algunas cosas importantes, porque por un momento vamos a ver literatura infantil y juvenil netamente ligado al acceso, ¿cierto?, al corpus literario y de libros que cualquier estudiante de pedagogía, ¿cierto?, que escoja la mención de lenguaje, debe ir relacionándose, ya conectándose con esos libros, ya porque antes que profesores también somos lectores, ya lectores de distintos textos, y también vamos teniendo una conexión con esos libros, qué nos provoca, cómo miramos el mundo, cómo nos proyectamos también. Entonces eso es lo interesante también de tener este panorama literario, ya de la literatura infantil y juvenil, porque ustedes también han tenido ciertas experiencias lectoras. Desde la infancia han tenido acceso a los libros, se han relacionado con sus personajes, hay libros que los han marcado y que hasta el día de hoy recuerdan y que han sido parte también de su proceso formativo, de sus experiencias de vida también. Y en este curso se separa lo narrativo, porque también está lo clásico, que en este caso lo hace la profesora Jimena, y también la LIG actual, o sea, la literatura infantil y juvenil, ¿cierto?, con los géneros visuales. Estamos hablando de los libros ilustrados, los libros álbum, donde vemos otros tipos ya de formatos, más bien multimodales de la literatura, y que van mostrando nuevas formas también de interactuar con los libros y nuevas formas de leer. Ya también está la poesía y obviamente las obras dramáticas, para que tengan un panorama de estos 3 subgéneros. Bueno, en el módulo que les comentaba, que va más por el área de la lingüística del texto, recibe el nombre de textos en contexto, lo que se trabaja esencialmente es con las tipologías textuales. Así como Macarena mencionaba, bueno, tenemos mucho la noción de lo que son los géneros literarios, ¿cierto? Y leemos cuentos, novelas, leyendas, obras de teatro. Bueno, acá vamos a trabajar con los textos, como su nombre lo dice, con aquellos que son propios de nuestro contexto, ¿ya? El instructivo, la publicidad, la noticia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los textos que de alguna manera están en nuestro entorno.
Analizaremos desde la construcción misma del texto, desde su relación metalingüística, podríamos decir. Así que por ahí va un poco este módulo en particular. Está muy relacionado, como ustedes pueden observar ahí abajito, con elementos de gramática, con elementos de pragmática, con elementos de semiótica del texto. Entonces, es un ramo bien interesante que nos permite pensar y repensar bastante las tipologías textuales. Así que, en esencia, esa es como la característica del módulo. Voy a agregar algo de este curso, que el hecho de que sean textos en contexto, la mayoría de los textos circulan en la sociedad y se interpretan de una forma, sobre todo hoy en día, ya que no solamente en el papel, las redes sociales, ¿cierto? Esta nueva forma de interactuar con los textos también hace que también tengamos que enfrentarnos de otra forma, ¿ya? ¿Cómo nos enfrentamos a textos que tienen que ver con ciertas posturas ideológicas? ¿Cómo nos enfrentamos con textos que efectivamente nos llaman a tener una mirada de sociedad, ya de cómo percibimos el mundo? Entonces, no solo son ciertas estructuras, ya los textos también son parte del imaginario colectivo que tengamos, ¿cierto?, en el mundo que vivimos. Claro, y en ese escenario también destacar que ahí se genera pensamiento crítico desde la lógica de la formación del profesor. O sea, ahí hacemos lo que de alguna manera se espera de un profesor del siglo XXI. En el octavo semestre, ya en quinto, no, en el próximo año, ¿ya? Tenemos educación literaria, ya enfocado más en el ámbito también de lo literario, pero ya no como el primer semestre, donde quienes escojan la mención van a conocer, ¿cierto?, distintos corpus, ¿cierto?, de libros. Acá ya cómo se podría trabajar en términos metodológicos, ya qué procedimientos ya ligados a la didáctica se pueden desarrollar en el ámbito de la narrativa o en la poesía, ya pensando en algunos componentes de educación literaria, de mediación a la lectura, de fomento lector, porque también hay que pensar que los libros no solamente, en el plano de la literatura, no solo se dan en el mes y después se hace una prueba, ¿ya? También hay que pensar que la literatura ya provoca ciertos sentidos, ¿ya? Y otorgamos ciertas miradas al texto que obviamente cohabitan con nuestras perspectivas de mundo, ¿ya? Cada docente que trate este tipo de textos, ya también tiene que tener un circuito lector, ya desde cómo seleccionamos los textos, cómo leemos a otras personas, lo que provocamos a las otras personas al momento de leer, cómo dialogamos con estos textos, ya, y cómo de alguna forma también nos conectamos, ¿cierto?, no solamente con nuestros estudiantes, sino con el mundo en general, ¿ya? O sea, la literatura también tiene esa suerte de mirada de transformación. Ya los personajes se transforman, los mundos se transforman, porque también no podemos transformar la sociedad a partir de la literatura. Entonces, desde la infancia nos vamos dando cuenta que este tipo de libros, ¿cierto?, nos van mostrando ya una mirada de cómo podemos enfrentarnos a nuestras propias experiencias de vida. Entonces ahí está el plano de la didáctica narrativa infantil y juvenil, ya latinoamericana, y también desde la didáctica de la poesía infantil. Ahí hay algunas imágenes, ¿cierto?, pensadas en algunos componentes de este curso. Ya está el libro Dime, de Aidan Chambers, que plantea una visión de conversación literaria mucho más horizontal, ya donde no hay una jerarquía entre el adulto y el niño, sino más bien hay una conexión con el libro, ya. El docente también es un lector, así como el estudiante lo es, y ambos coexisten en esta conversación y dan sus propias miradas, ya nos vamos nutriendo también en base a esa forma de relacionarnos. También otras fórmulas, ya conociendo también
desde la virtualidad, el booktuber, el book trailer, ¿cierto? Como para poder fomentar la lectura, ya algunas estrategias ligadas a recursos como el Kamichibai, los susurradores, que también potencian ciertas formas o técnicas en las que podemos acceder a la literatura. Ya no solamente pensando netamente en actividades, sino cómo nos podemos conectar con otros recursos, ¿ya? Siendo el libro siempre el protagonista. Bien, otro de los módulos que tendrían el segundo semestre del próximo año es gramática comunicacional y ortografía. Bueno, ustedes ya tuvieron gramática para la formación escolar en primer año. No pensar que es el mismo ramo, sino que es una profundización de la gramática, es una mirada más desde la lógica de la didáctica, cómo enseñar la gramática. Pero para eso, obviamente, quienes hayan optado por la mención necesariamente tendrán que recordar elementos que son claves que fueron claves en el curso de primer año, y por lo tanto, ¿cierto? Nos vamos a ir relacionando con temáticas que, en cierto modo, debieran estar aprendidas, como son elementos de la gramática y también de la ortografía. Este curso en general lo dividimos y lo damos dos profesores, ¿ya? En codocencia. Generalmente lo estamos dando entre la profesora Jimena y yo estoy dando la parte de gramática. Jimena hace la parte de ortografía. Pero trabajamos desde esa lógica, desde la didáctica de la gramática, como ustedes pueden observar ahí. Desde la didáctica de la gramática y la didáctica de la ortografía. Pero básicamente es enseñar desde una mirada más bien metalingüística, ¿ya? Los textos puestos en escenario, ¿ya? Textos reales, analizados, ¿cierto? El texto que está escrito en la calle, el texto que vemos en la televisión, el texto que muchas veces, ¿cierto? Vemos en el Twitter, en el Instagram o en el Facebook, y que muchas veces, ¿cierto? Tiene dificultades de escritura. Esa es la mirada que nosotros damos en este curso de la gramática comunicacional y la ortografía. Es una mirada bien interesante y que, repito, permite comprender mejor cómo y por qué hablamos como hablamos, por qué escribimos como escribimos, ¿cierto? Y traducir eso a nuestros alumnos siempre va a ser bienvenido. Otro de los cursos, ¿cierto? que está inserto en la mención, el de escritura creativa, ¿ya? Pensado en escritura literaria, ¿ya? Porque también en tercero está la producción de textos no literarios, ¿ya? Y hay un ramo también de oralidad y medios. Sin embargo, en escritura creativa está mucho más enfocado en lo literario, ¿ya? Y cómo desarrollar la escritura creativa, ¿ya? A partir de ciertos talleres, ¿ya? Y formas de publicación, ¿ya? Para también motivar a construir mundos posibles, ya que eso también es necesario, sobre todo en la infancia, ya cómo de alguna forma desarrollan ciertas miradas del mundo, ya, y cómo se plasman a partir de la creación. Bueno, aquí ya nos pasamos a quinto año, primer semestre, oralidad y medios, el curso que me corresponde dictar a mí. Bueno, es un módulo que al menos, bueno, este año fue primera vez que se dictó, entendiendo que estamos recién cerrando esta malla innovada en su primera cohorte. Muy interesante de realizar, mucha complicidad en muy buenos términos de los estudiantes, se comprometieron bastante con el módulo, que es un módulo bastante dinámico. Se trabaja con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿ya? Televisión, radio, prensa, y se utilizó al menos este año debido al contexto en que nos encontramos, se utilizó mucho la tecnología. Así es que, en esencia, fue un curso bien interesante. Es cómo entender
el rol histórico que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad, ya a partir de inicios del siglo XX y en pleno siglo XXI, ¿cierto? Y cómo trabajar con ellos en la sala de clase. El profesor que hoy día no logra ver o no logra visualizar la incorporación de los medios a la sala de clase, yo creo que está un poquito fuera de onda, como se podría decir. Así es que, bueno, es un curso, como dice ahí, que aporta esa mirada de cómo incorporar de buena forma los medios de comunicación y sacarle hasta el último provecho. Así que eso en general. Bien, muy bien. Muchas gracias, Macarena y Alejandro. Nos queda un módulo. Todavía, Mario. Ya, muy bien. Muy cortito. Este último curso no lo hacemos con Alejandro, ya simplemente dar cuenta que es teatro y artes audiovisuales, donde van a poder ver los siguientes ejes temáticos: educación y arte dramático, didáctica de la dramatización, educación y artes audiovisuales y didáctica de las artes audiovisuales. Y algunas actividades que se han hecho en la mención, ¿ya? Acá con el profesor Alejandro. Bueno, como les decía, para ir más rapidito, acá hay algunos ejemplos de lo que se generó a partir del módulo de medios masivos: reportajes, boletines, periódicos escolares. Hay una pequeña muestra de lo que se generó en ese módulo. También en el plano de la literatura, ya los cursos de literatura, ya, y de educación literaria, ya cómo esto vincularlo con escuelas, ya a través de los cuentacuentos, el Kamichibai, los susurradores, y cómo quienes sean parte de esta mención van a poder desarrollar estas competencias, ya conectarse también, ¿cierto? No solo con los libros en la universidad, sino también cómo, ¿cierto?, aplicarlos en un contexto real. Lo mismo en el plano de la ortografía, ya acá con algunos juegos, ya en algún colegio. Alejandro, ahí también parece que hicieron... Sí, bueno, como lo señalaba al inicio, en nuestra mención propiciamos bastante el tema de la vinculación con la escuela. Y todo lo que se genere, los recursos que se generen, tratamos de, cuando tenemos la oportunidad de ir a algún colegio, ponerlos en práctica. Acá en el plano de la escritura creativa, ya que no profundicé en lo anterior, pero sí por cuenta de ciertos procesos que se van a ir desarrollando también en este curso, que tengan algún producto creativo. Ya hay algunos ejemplos que se han dado en la mención, ya talleres de fanzine, algunas publicaciones urbanas, ya trabajo con transformación de textos, ya donde otros materiales pueden ser perfectamente una hoja en blanco, donde poder desarrollar distintas técnicas de escritura. Ya eso como a grandes rasgos lo que es nuestra mención. Muy bien, se le agradece la exposición. Y bueno, antes que se vayan los chiquillos, porque ya deben estar un poquito cansados, me corresponde entonces... Alejandro, ¿algo que decir, Macarena? ¿No? ¿Terminamos ya? No, nada más. Muy bien. Director, para que pueda... Se le agradece porque harto poquito tiempo que me quedó, voy a tratar de ser lo más preciso y conciso posible. Para eso voy a exponer ahí yo algo. No sé si están viendo... ¿me avisan cuando se vea, por favor? Ya. Ahí estaríamos. Se ve el PPT, Mario. Tienes que agrandarlo. Agradecido. Ya, entonces, estimados y estimadas, voy a tratar de ser lo más breve posible porque en honor al tiempo y está un poquito tarde ya. La mención de matemática. Bueno, matemática es una de las asignaturas que es parte del desarrollo integral de la persona. De alguna manera nosotros ya lo hemos conversado, ¿verdad? Y matemática aporta especialmente al desarrollo del pensamiento lógico, el raciocinio y la resolución de problemas en la vida diaria. O sea, básicamente
por ahí va todo esto, ¿no? Hoy día vemos cuántos problemas planteaba Sonia en el mundo y muchos de ellos encuentran su solución a través de cálculo y de la aplicación de la matemática. Por lo tanto, es una herramienta muy, muy importante para todo, ¿ya? Así que básicamente el cómo pensar bien, cómo pensar lógicamente, cómo razonar, cómo resolver problemas en la vida, es una tarea que aborda muy bien matemáticas, ¿ya? Por otro lado, hay que dejar claro que esta asignatura tiene algo muy rico que es la única que se enseña en todo el mundo de la misma manera. O sea, si ustedes van a China, Japón, qué sé yo, todos los niños saben sumar, restar, podrán cambiar el método, pero lo que se enseña en matemática en Chile se enseña en todo el mundo. Esa es una característica que no todas las asignaturas las tienen. Yo diría que lo que es matemática y música son como las dos asignaturas que tienen esa cualidad, ¿no? Lo que se aprende, entonces, se puede usar y aplicar en cualquier parte, ¿ya? Y eso es un plus que tiene nuestra mención y, por lo tanto, es una necesidad que los niños y niñas sí o sí la aprendan, ¿no? Ahí, entonces, hay un dibujito que trata de reflejar esto, que todos los niños del mundo aprenden matemáticas, ¿ya? Y eso lo vamos a tratar de hacer en esta mención de una manera contextualizada y relacionada con otras asignaturas, ¿ya? Un acercamiento a lo multidisciplinar y ojalá a lo interdisciplinar por ahí, ¿ya? Bueno, matemáticas nos hace pensar entonces. La matemática nos ayuda a mejorar nuestro razonamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, quien elige matemática debe pensar que va a elegir eso, va a elegir un poco desarrollar su pensamiento lógico, resolver problemas y pensamiento, ¿ya? Así que ojo con eso, que si elegimos matemática tenemos que ir dispuestos a aquello, ¿ya? Y bueno, es muy importante porque la inteligencia y el raciocinio interesa más que la propia belleza, ¿ya? Elegí dos rostros, pude haber puesto cualquiera de nosotros, pude elegir el mío, pero para no ser autorreferente puse a otro tipo. Lo importante es eso, o sea, la belleza se pasa, se pierde, pero la inteligencia es algo que hay que desarrollar y cultivar, ¿no? Así que más que la belleza, lo que interesa es pensar y ser sujetos que busquen soluciones a sus problemas, ¿ya? Aunque no está de mal la belleza. Estoy al lado de la niña. Sí, la belleza no está de mal, no he dicho que está de mal, pero está bien, ¿ya? Entonces, la mención matemática tendrá aprendizajes en lo disciplinar y también en lo didáctico. Cuando ustedes vengan a esta mención, van a aprender de la disciplina, obviamente, pero también mucho de la didáctica y de los aportes. A propósito de eso, todos sabemos y hemos escuchado hablar de Godino, un hombre muy importante en la didáctica matemática, que el próximo miércoles estará en nuestra universidad vía Teams. Lo invito a que se inscriban, ¿ya? Entonces aquí lo que se aprenderá está en la vida diaria, se usa todos los días. La matemática es práctica, ¿ya? Está presente, no es algo que no se use. Está en los reajustes de sueldo, que en el último tiempo no se ve mucho, ¿verdad? En nuestro país no hay muchos reajustes de sueldo. Sistema monetario, descuento en el comercio, hay una inflación hoy día, más que descuento hay una inflación, ¿verdad? Se elevan los precios de las cosas, ¿verdad? El reloj, las horas del día, los meses del año, en los objetos, en los cuerpos geométricos, en todo. La matemática está presente en la vida de nosotros, ¿ya? Trataremos en esta mención de que sea muy grata, cercana y que sea agradable de compartir con ella y no sea un enemigo a que vencer, ¿ya? Así que yo invito a que al que quiera matemática y le guste, no tenga miedo, inscríbase, porque si se dedica y estudia, le va a resultar todo bien y le van a ayudar, así que no le tenga miedo, ¿ya? Ahora, una cosa importante que es que en matemática en el currículo nacional tiene una gran carga horaria, ¿ya? Normalmente nuestros estudiantes que salen de matemática hacen solo matemáticas. Cuando les dan el horario de matemática ya no le alcanza para otra cosa, porque como son hartas horas en su carga, están listos, ¿ya? Así es que trabajo no les va a faltar, porque siempre faltan profesores de matemáticas, son varios cursos y cada curso tiene hartas horas a la semana. Así que el que elige matemática elige un trabajo estable y seguro. Y no le van a sobrar horas en la semana, al contrario, le pueden faltar. Así que
va a tener un buen contrato. Un poco para contarles lo que nosotros hacemos. En el primer semestre, actividades curriculares. El PVC 418, las funciones en el álgebra de primaria, ¿ya? O sea, aquí va un poco ya hincándole el diente a lo que son las funciones y algo más profundo lo que es del álgebra, ¿ya? Estudio de los saberes pedagógicos, disciplinares y didácticos del álgebra en primaria, ¿ya? Mis colegas no hablaron mucho, pero ojo con esto, este es un detalle, a mí yo lo coloco aquí, pero la idea es que ustedes cuando postulen a la mención, revisen que todas las actividades curriculares previas de esa mención estén aprobadas, ¿ya? Porque de lo contrario, este curso, por ejemplo, no lo podrían tomar si alguien tiene reprobado el PB 114, el PB 124, el PB 213, el 223 o el 314. Para tener este curso, el 418, tienen que estar aprobado eso, ¿ya? De lo contrario, podría tomar la mención, pero este curso no lo va a poder tomar hasta cuando no termine y apruebe el anterior. Ojo con eso, que eso fue un detalle que obviaron los otros colegas. Eso también se da en las otras menciones, que hay algunas actividades que tienen prerequisito, ¿ya? Bueno, después está el PVC 419, sistemas numéricos y sus fundamentos teóricos. También se profundiza un poco sobre números y su teoría de cómo se originan, que ya hemos visto, pero aquí se profundiza un poco. Se profundiza en los saberes pedagógicos, también disciplinares y didácticos. En lo que son los naturales, los enteros, los racionales y todo lo que están ahí, ¿ya? Así que eso también se va a ver junto con geometría, ¿ya? También tiene algunos requisitos que ahí están y hay que tener en cuenta, como digo, aquello, ¿no? Lo ideal es que usted, si va a postular historia, ojalá tenga todos los ramos de historia resueltos. Si va a postular matemática, también, que no tenga ninguno atrasado. En lenguaje, la misma cosa, en ciencia también. Ojo con eso cuando postulen, ¿ya? Luego viene el 427, que ya estamos hablando del segundo semestre del próximo año, que es una profundización en estadística y probabilidad para primaria, ¿ya? Estadística y probabilidad que ustedes ya han visto, se profundiza un poquito más. También tiene algunos prerequisitos, ¿ya? Que son casi siempre los mismos. Luego tenemos el PVC 428, geometría plana y del espacio. Nosotros hemos hablado ya, hemos visto aquello, pero les va a hacer muy bien este último curso, porque cuando vimos geometría plana y del espacio anteriormente tuvimos algún inconveniente, el 2019, hubo todo lo que es la expresión social, ¿verdad? Y a lo mejor aquí va a ser una buena instancia de reforzar todo aquello. También tiene requisitos, ¿ya? Bueno, más adelante vienen otras actividades curriculares, como el 519, que es enseñanzas del álgebra y sistemas numéricos, ¿ya? Y que también se profundizan en esos aspectos en el álgebra y en el sistema numérico. También, obviamente, tiene requisitos que se van a ir dando, ¿ya? Tendrían que haber aprobado los cursos del año anterior, de cuarto año. Y después tenemos el PVC 520, que es enseñanza de la geometría, ¿ya? Y también ahí se considera una profundización en este eje, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos lo que tiene nuestra mención. Y quiero presentarle al equipo también, decirle que el 522, enseñanza de la estadística y la probabilidad, también es otro, ¿ya? Otro de los cursos que ustedes deberían tener. Y entonces ir viendo el equipo, ¿ya? Los profesores que trabajarían con ustedes. ¿Ya? Aquí estamos, aparece quien habla en primer lugar, a la izquierda arriba, a la derecha Romy Torres, a la derecha arriba, a la izquierda abajo está Hernán Parrafica, ¿verdad? Que es también el director de escuela de allá de Talca. Rodolfo Morales, un doctor que recién se integra a nuestra carrera y él va a trabajar con ustedes también. Y por supuesto nuestro colega ya conocido, Ramón Garrido Vázquez, ¿ya? Chicos y chicas, a grandes rasgos, también igual que en lenguaje, nosotros hacemos muchas actividades con materiales, recursos didácticos, con los cuales vamos a muchos colegios. Por cuestión de pandemia no hemos podido salir, pero hay hartas actividades entretenidas, ¿ya?
las invito a que consideren esta mención necesaria, útil y sobre todo que requiere de buenos y buenas profesoras, ¿ya? Eso simplemente, chiquillos y chiquillas. Yo no sé qué pueden preguntar de lo mío, de todo, pero con esto nosotros queremos un poco cerrar nuestra participación hoy día, agradecerle a cada uno de los profesores que expuso, ¿verdad? Y eso, pues, chiquillos, Aida les va a enviar un correíto para que ustedes envíen ya formalmente cuál es la mención que eligen. Nosotros, insisto, tenemos 41 personas que contestaron, ya sabemos qué es lo que quieren, pero esta instancia es importante. Ahora, les quiero invitar a ustedes, chicos y chicas, a que si tienen alguna duda específica con alguna de la mención, porque yo sé que hay algunos que están súper definidos, ¿ya? Saben que quieren matemáticas, lenguaje, etc. Pero hay otros que pueden tener la duda. Entonces yo los invito a que, en este caso, se acerquen o pidan una entrevista con algún profesor que lo oriente, los guíe en alguna de las áreas que ustedes tengan algún interés. Yo sé que Jorge, Enrique, con todo gusto van a tratar de orientarlo y guiarlo en su mención, lo mismo Macarena con Alejandro en lenguaje, quien habla con y Romy en matemática, y lo mismo Sonia o Cristian para la ciencia. Así que si tienen una duda, lo invitamos para ello. Eso es, chicos y chicas, nuestra presentación a grandes rasgos para que tengan una idea de lo que les espera el próximo año, del próximo semestre, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta o algún aporte, alguna cosa que decir, muchachos? En el chat hay una pregunta. Hay una pregunta en el chat. Léela, por favor. ¿Cuántos cupos hay para cada mención? No hay cupo en este momento estimado. En este momento a ustedes les vamos a dar la oportunidad de que elijan lo que ustedes quieran. Así que no hay cupo. Ustedes eligen, no son seleccionados. Antiguamente teníamos un sistema en el cual, gracias Verónica, ¿qué quieres tú, Verónica? ¿Qué quieres tú, Verónica? Profesor, Verónica, dígame. Respecto a las menciones, a la hora de que salgamos de pedagogía, con la mención ya, por ejemplo, yo saldré, no sé, de matemáticas, por ejemplo. Muy bien, lo felicito. Y me hagan trabajar en lenguaje. ¿No tendremos una escasez, no sé, de didáctica a la hora de enseñar lenguaje respecto a los recursos que podamos tener del Mineduc? La malla actual que tenemos nosotros, querido Cristian, está pensada en que ustedes salgan bien preparados, al menos en estas 4 áreas que ustedes tienen. Eso es lo fundamental que cualquier profesor básico debe saber, ¿ya? Y lo demás es una mención que te permite profundizar, conocer, ahondar, y que te permitiría incluso ayudar a otros colegas. Obviamente lo ideal en algunos casos es tener un profesor con la mención, pero tú debieras ser capaz, estimado Cristian, de hacer clases de lenguaje, de ciencia, de historia, de lo que sea, porque para eso has tenido todos estos años y estos cursos que has hecho, ¿ya? Lo que te puedo decir es que no siempre se trabaja en la mención, pero normalmente las personas de lenguaje y matemática, tengo que decirlo, normalmente ellos al encontrar horas en su mención, casi se preocupan en ello nomás, ¿ya? Porque son muchas las horas que demandan, ¿ya? Así que, Cristian, no debieran ustedes estar bien para cualquiera de las actividades de las 4 mal llamadas, a mi juicio, asignaturas fundamentales. Para mí también están despreciando música, tecnología y otras y artes visuales que son tan importantes como estas otras. Así que no hay una más que otra. Hay otra manita arriba por ahí, no sé quién es. Hola, profesor Mario, Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntame. Una consulta en relación bueno, yo he visto las mallas curriculares y ahora con las presentaciones de cada profesor y en cada mención queda un poquito más claro, pero en relación
por ejemplo, conocimientos generales que quizás debiésemos tener, como por ejemplo el movernos y el saber utilizar el libro de clases, que es un libro público, que está sujeto a muchas leyes y a muchos controles, y hasta el día de hoy, al menos yo no he tenido mayor cercanía con el libro de clases. A eso apunta mi pregunta. Eso tiene que ver más bien con lo pedagógico, estimado Juan Pablo. Lo que estamos hoy día presentando son las menciones, y las menciones principalmente abarcan lo disciplinar de cada una de ellas y abarcan lo didáctico también en cada una de ellas. Pero lo pedagógico siempre está abierta la posibilidad de que ustedes lo puedan ir trabajando en los talleres pedagógicos. También existe la posibilidad, Juan Pablo, de que ustedes en sus tutorías de práctica, con su tutor de práctica, también puedan ustedes trabajar eso, demandar y decirle, profesor, podríamos tener una clase con respecto a ese tema u otro, estimado Juan Pablo. Esos aspectos pedagógicos son perfectamente posibles de ser trabajados en los talleres, insisto, y también en las tutorías de práctica de cada una de las actividades que ustedes hacen. Pero tiene que ver con lo pedagógico, Juan Pablo. Sí. Y bueno, hemos recibido sugerencias como esa y nos parecen pertinentes. Como te digo, depende mucho de usted y de cada profe. Cuando yo he tenido la oportunidad de ser profesor, tutor, guía de algunos, me lo piden y yo lo veo, y yo estoy seguro que cualquiera de los profesores que están acá también no tendrían problema en verlo si ustedes lo requieren, lo demandan en esa instancia, ¿ya? Y prueba de ello está, Juan Pablo, y a todo el curso le digo una cuestión muy interesante, es que la última actividad que tenemos nosotros con ustedes en quinto año es una actividad que tiene que ver con un informe de práctica, y lo hacen a través de, lo van a hacer ahora a contar de este año, un portafolio, y que es muy similar al que usan los profesores cuando son evaluados. Justamente, Juan Pablo, para que no lleguen en desconocimiento de esto y tengan ya una experiencia. Así que, Juan Pablo, no sé si te respondí, pero está el desafío. Pídale a su profesor tutor de práctica que traten el tema y yo estoy seguro que lo van a poder hacer. Eso, chicos. Gracias, y chicas. Ya, Juan Pablo. Eso, estimados, yo le agradezco en nombre de la escuela este tiempo, esta dedicación, y le agradezco también a los profesores. Mire la hora que es, yo tengo que viajar a Talca, estoy aquí en Curicó, pero sentimos que era necesario estar con ustedes y compartir, y que tomen una decisión lo más informada posible, ¿no? Así que igual hoy día se acerca un proceso que es el día 21 de noviembre, hay que elegir algo. Es tan importante como elegir una mención, ¿verdad? O más todavía porque involucra a mucha gente. También hay que informarse, también recoger toda la información que tengan para que elijan bien, participen y no tengamos después reclamo. Hay una pregunta, Martina. Diga. Tiene mano levantada. Por favor. Tina Moreno. Sí, profesor. Bueno, darle las gracias a todos igual, porque creo que en estos años de formación a todos nos costó mucho tomar la decisión. Yo al menos estaba como muy decidida al principio por una mención, pero la verdad es que igual siento que aprendimos mucho de todas las asignaturas, y con las prácticas ya nos fuimos enamorando de otras asignaturas, y bueno, yo creo que todos estamos como igual bien preparados como para ser profesores general básica, y en el fondo elegir ahora igual fue súper complejo. Yo no creo que haya sido como algo fácil, así que eso, pues nada más que darle las gracias, porque en el fondo igual vamos a ser buenos profesores generales. Muchas gracias. No creo que... Muchas gracias. Espero que así sea. Muchas gracias por su palabra, hija, y espero que así sea, y todos ustedes. Y eso depende de ustedes. Nosotros podemos entregar mucho, pero son ustedes los que recogen, los que cosechan, los que buscan y tratan de mejorar día a día. Muchachos, un gran abrazo. Yo voy a ir cerrando ya la grabación, ¿verdad? Insisto,